y así comenzar este estudio bíblico en este día. Cierre sus ojos conmigo y vamos a orar en este momento. Señor Jesucristo, venimos delante de ti, Señor, agradecidos, Señor, por tu misericordia, agradecidos, Señor, porque nos permites una vez más, Señor, llegar a tu casa, Señor, en este día, congregarnos en esta tarde, con la oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra, de ser discipulados por tu palabra, Señor. Danos entendimiento en esta tarde, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Denle un aplauso al Señor. Y en esta semana, puede tomar su asiento. En esta semana vamos a estar cubriendo la porción semanal en este día, que está en el libro de Números, capítulo 25, verso 10 a capítulo 30, verso 1. Se titula en español esta semana Finés. Y es una porción no muy larga, corta, pero tiene unos puntos muy interesantes que habla esta porción. Así que por favor ayúdeme y sígame en esta tarde. Quisiera que vayamos a las Escrituras, a nuestra Biblia. Aquí tengo a la Biblia ESV en la parte de arriba y tengo la Reina Valera 1960, las traducciones para que pueda leerlas conmigo. Quisiera que leyéramos Números 25 del 1 en adelante para que miremos todo lo que está sucediendo juntamente en esta porción de esta semana. Dice así en el nombre del Señor: moraba Israel en Setim, y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Verso 5. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Verso 10. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote de Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido mi celo a los hijos de Israel. Quiero que lea usted el verso 11 al contar a 3. 1, 2 y 3. Este es un texto muy importante, un verso muy importante en esta porción de esta semana, ya que la porción se llama Finés, y es un personaje principal en la porción de esta semana. No es muy larga, así que síganme. En esta porción quiero que recuerde que estamos leyendo y estudiando el libro de Números. Primero es Génesis, luego es Éxodo, tercero es Levítico y el cuarto libro, cuando abre su Biblia, es el libro de Números y después sigue
el libro de Deuteronomio. Muy importante que entienda de que estamos cubriendo todo el libro, y si usted hay algo que tiene preguntas, puede hacerlas aquí o puede ir a nuestra página YouTube, inscribirse, suscribirse y mirar y repasar, escribir preguntas en la página YouTube y le podemos contestar, o puede traérnoslas verbalmente. El libro de Números es una porción en las Escrituras donde el pueblo de Israel ya había salido de Egipto rápidamente, ya habían hecho el convenio o el pacto en la montaña Sinaí, celebrando el Pentecostés, o en hebreo el Shavuot, y habían ellos quebrantado los mandamientos después de que hicieron el convenio con la vaca de oro, y adorándola a la vaca, el furor del Señor se levantó contra ellos, y miramos que la tribu de los levitas, fueron los que no habían adorado a esta vaca que había hecho Aarón, y el Señor se enojó con muchos de ellos, porque después de hacer pacto con ellos, rápidamente lo quebrantaron. Miramos que el Señor les dice a Moisés: quiero que construyas un tabernáculo de reunión, una tienda donde yo mismo que hablo contigo, voy a bajar y voy a estar en medio del pueblo, y ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios, y todas las naciones sabrán que hay un Dios verdadero y real en Israel. Rápidamente, después de todos estos sucesos que son el libro de Éxodo y el libro de Levíticos, miramos de que el pueblo se dirige a caminar en el desierto. Y de eso se trata el libro de Números. El libro de Números puede estar dividido en 3 secciones principales. Si usted mira las imágenes enfrente de usted, los primeros 10 capítulos hablan de los mandamientos que ellos reciben y lo que está sucediendo en la montaña de Sinaí. Dios les da orden a este pueblo que no tenía orden. Les dice dónde deben de habitar las tribus alrededor de la tienda, las coloca, les da funciones por medio de Moisés, les da orden y les dice: si ustedes obedecen lo que yo les estoy diciendo y ustedes me adoran y me alaban y se separan para mí, entonces yo voy a estar en medio de ustedes y voy a hacer luz en medio de ustedes. El pueblo rápidamente acepta, comienza a viajar en el desierto, ya que van a la tierra prometida, y comienzan a ver ciertos eventos que suceden en el camino en el desierto. Miramos que se levantan personajes contra el liderazgo, contra Moisés y Aarón. Se levanta Korah o Corén, se levantan otros personajes, tienen problemas en la segunda parte del libro, del capítulo 13 al capítulo 19, cuando llegan al desierto de Parán. Miramos de que hay problemas en el pueblo, hay disensión en el pueblo, hay idolatría en el pueblo. Salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos, y están ahora batallando con aquellos. Hay problemas contra el liderazgo, hay gente en el pueblo que no está de acuerdo que Moisés y Aarón sean los únicos que Dios usa, y Moisés y Aarón les dicen: no es que nosotros queramos ser usados, sino es de que Dios nos ha escogido para hacer esta función. Y hay problemas, hay juicio, hay condenación, hay quebrantamiento de los mandamientos, hay restitución, se arrepienten y regresan. Todo esto sucede mientras están caminando en el desierto. En el libro de Números, hasta que llegamos a la tercera porción, que es el capítulo 22 al capítulo 34, y es lo que estamos hoy en día, la porción cubriendo, y están en los planos de Moab. Diga Moab. Esta es la tercera y final porción o sección del libro de Números. Han estado caminando en el desierto por 39 años. Ya tienen que estar cansados de caminar, ya tienen que estar cansados del sol, cansados de comer maná, cansados de todo lo que ha visto esta generación, y ahora se encuentran en Moab y están a punto de entrar a la tierra prometida, a la tierra que Dios les va a dar y que le había prometido a nuestro padre Abraham. Sin embargo, todavía no llegan. Diga, todavía no llegan. Hay un río, el río Jordán, que los separa. Y todavía hay unos sucesos que van a suceder al final del libro, que nos van a dar, todavía Dios va a tratar con ellos de una manera fuerte, porque Dios los amó tanto que Él no está dispuesto a tratar con ellos a las buenas y también a las malas. Y de eso se trata esta porción de lo que estamos cubriendo en esta semana. La porción en esta semana se lee del lado derecho al lado izquierdo en hebreo, y usted puede mirar el nombre de Pineas,
que es la primera palabra hebrea que se encuentra en la porción del primer capítulo, del primer verso que se lee esta porción, que es el 25, el verso 10, creo que del libro de Números, 25:11. Dice: Fineas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, ha hecho que mi furor se aparte de ustedes. Y lo pueden mirar en inglés, en la parte de abajo. De ahí vienen los nombres de cada porción. Si usted compra una traducción, a Complete Jewish Bible, usted va a mirar que está dividida en estas porciones, porque es la manera que los apóstoles, los discípulos de Jesucristo estudiaban la Biblia, es la forma en que Jesucristo mismo estudiaba la Biblia, es la forma que los profetas estudiaban la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. La porción en breve tiene varias secciones pequeñas. La porción de esta semana trata con el celo de Finés. Habla de otro censo, el segundo censo que se encuentra en el libro de Números. Habla de un censo dentro del censo de los levitas, los que habían de trabajar en el tabernáculo solamente. Habla de las hijas de Zoralafat. Habla de Josué, el sucesor de Moisés. Habla de ofrendas diarias, ofrendas en el día de descanso o reposo, en el Shabbat, como le llaman en hebreo. Habla de las ofrendas mensuales, ofrendas de la Pascua, ofrendas de las fiestas de las semanas, ofrendas de las fiestas de trompetas, ofrendas del día del perdón, o como le llamamos nosotros, el día de la expiación. Habla de las ofrendas de la fiesta del tabernáculo, etcétera, etcétera. Todos estos temas se tratan en esta porción. No podemos cubrir todos estos temas, pero vamos a tratar de cubrir algunos temas importantes en esta porción de la Biblia. La primera observación que yo quiero que usted mire es el celo que se encuentra y que tiene este hombre llamado Finés. Finés, la Biblia nos dice, y leímos un poquito de ello, es un muchacho, es un hombre, es un hebreo que ha estado caminando en el desierto con el pueblo, es el descendiente, grandson, el nieto de Aarón, y dice la Biblia de que llegaron a Moab, y en Moab sucedió algo lamentable, la idolatría, la fornicación, quiso entrar al pueblo y algunos participaron. La Biblia nos dice en esta porción de que varios de los israelitas cayeron en la trampa de la gente que habitaba en Moab. La gente que habitaba de Moab tenía un celo en contra de los israelitas. Querían ser de tropiezo al pueblo de Dios y trajeron moabitas, diga moabitas. Para que usted mejor me entienda, trajeron prostitutas. Trajeron moabitas y las instruyeron a que fueran a los israelitas y durmieran con ellos, fornicaran con ellos, tuvieran relaciones sexuales con ellos, asimismo haciéndolos que ellos participaran de la idolatría, de las creencias, de los valores que las moabitas y ese pueblo creían. Y lo que sucedió es que muchos hombres cayeron bajo esta trampa. Y cuando sucedió todo esto, nos dice la porción de que cayó el furor del Señor se levantó contra el pueblo, porque lo único que Dios le había pedido al pueblo era de que fuesen ¿qué? ¿Qué es lo que Dios le había pedido al pueblo? Que fuesen, lo pide hoy en día también. ¿Qué es lo que Dios pide de su pueblo? Comienza con la S. ¿Cómo? ¿Cómo, hermano? Santidad, lo único que pedía. ¿Qué es santidad? Santidad es simplemente apartamiento. Que no sean como el mundo, no practiquen lo que practica el mundo, practiquen lo que Dios le dio a Moisés para que practicáramos. Es así de sencillo lo que Dios le había pedido al pueblo. Y el pueblo se encuentra fornicando, se encuentra en idolatría, se encuentra quebrantando en esencia los mandamientos del Señor. Dios les había dicho, uno de los 10 mandamientos era no fornicarás. Era uno de los 10 mandamientos, de las 10 palabras
que recibió Moisés en el monte de Sinaí. Y aquí el pueblo se encuentran olvidando. Dios les había dicho, no tendrán dioses ajenos delante de mí, y el pueblo aquí se encuentra inclinándose ante dioses ajenos. Miramos en la porción que el Dios que es mencionado es el Dios de Baal. ¿Alguien sabe cómo se mira el Dios de Baal? How does Baal look? ¿Cómo se mira el Dios de Baal? ¿Alguien tiene una idea? Era un Dios local en la región. Era un Dios que tenía una imagen de toro. ¿Sí lo han visto? Una imagen de toro, y tenía, supuestamente los paganos decían, tenía poder sobre el clima, la lluvia, los relámpagos, y tenía muchos niños, eran muertos, lo que llamaríamos abortos. Muchos abortos tomaban lugar, y esos abortos, esos fetus, eran sacrificados en un altar hacia este Dios pagano llamado Baal. Y Dios le había dicho al pueblo, no hagan eso, no adoren a ese Dios, no forniquen, no sean idólatras, apártense y sean mi pueblo. Y la Biblia nos dice de que muchos cayeron en la tentación. Y lo peor de todo esto es de que cuando los hombres israelitas cayeron y tomaron a estas moabitas, estas prostitutas, y las trajeron a sus tiendas y tuvieron relaciones con ellos, ninguno de ellos, menciona la Biblia, se arrepintió. Si usted lee la porción, no hay arrepentimiento en ningún lado. Y todo ser humano comete error, pero Dios busca ¿qué? ¿Qué es lo que Dios busca en el ser humano? Comienza con la A en español. Arrepentimiento. Dios busca que uno, y lo habló el hermano Espinosa la última vez. ¿Cuántos se acuerdan qué es arrepentimiento? Mencionó 3 cosas. Arrepentimiento es ¿qué? Número 1, ¿cuál es? Mire sus notas. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Alguien? Pregúntele, ahí está. What is it? I can't hear you. Confesar, número 1. Confesar, número 2, ¿cuál es? Pedir perdón. Y número 3, starts with the C. Corrección. Y cuando leemos que estos hombres cometieron estos errores con las moabitas, no miramos ninguno de estos 3 elementos. No miramos que ninguno de ellos confiesa, no miramos que ninguno de ellos pide perdón, y no miramos que ninguno de ellos se corrige. Sí, miran eso. Y como consecuencia, la Escritura nos dice que el furor, la ira de Dios se levantó contra ellos y comenzaron a morir. Y eso es algo muy importante, porque todos en algún momento de nuestro caminar con Dios vamos a cometer errores. Nadie aquí es perfecto, todo el mundo va a cometer un error. Pero cuando uno comete un error, uno tiene que comienza con la arrepentirse. Y es muy importante. No quiere decir que no va a haber consecuencias. Quiere decir de que Dios está dispuesto una vez más a tratar con el ser humano. Él está dispuesto una vez más a darle una oportunidad, a perdonarlo. Eso no quiere decir que las consecuencias de lo que has hecho se va a ir. Eso quiere decir de que Dios te permite una vez más acercarte a su presencia y buscarlo y vivir de acuerdo a sus mandamientos. Y la Biblia nos dice en esta porción de que Finés, cuando miró que los israelitas estaban fornicando, de que estaban idólatras, dice que tomó una lanza, y lo pueden mirar en la imagen, tomó una lanza y fue a una de las tiendas. Y mientras estaba uno de los israelitas teniendo relaciones con una moabita, dice que lanzó a la moabita y mató al hombre y a la mujer. Porque este hombre tenía algo que a veces se pierde en medio de nosotros. Tenía, dígalo, celo. Celo. Tenía celo por la palabra de Dios.
tenía celo por la presencia de Dios, tenía celo por la santidad de Dios. Este hombre estaba enfurecido, estaba enojado de que el pueblo de Dios, unos, no todos, pero algunos en el pueblo de Dios habían tomado la decisión de ignorar y quebrantar y pecar deliberadamente contra Dios. Póngase a pensar en eso. ¿Cuántos de ustedes han sentido celo algún día? Celo. Este hombre fue y mató a 2 personas porque tenía celo. Hoy en día no podemos matar a la gente porque quiebra la palabra de Dios. Recuerden de que en este momento en la historia están viviendo en una teocracia, un gobierno diferente. Nosotros aquí en los Estados Unidos no vivimos en una teocracia, vivimos en una democracia, una república. Y en esta república, en esta democracia, se permite a cada persona, se le da valor. Por eso hay iglesias satánicas. Por eso hay homosexuales dirigiendo en las escuelas. Por eso tenemos reyes políticos que son corruptos y están vendiendo el dinero y el petróleo de los Estados Unidos. Porque todo mundo tiene un decir, todo mundo tiene igualdad. No buscan lo que Dios quiere, sino que buscan lo que su propio pensamiento, su propio criterio, lo que ellos piensan de que está bien. Como le dijo la serpiente a Eva, Dios sabe que cuando tomes del árbol vas a saber el bien y el mal y vas a ser igual a Dios. Y eso es lo que es la sociedad en la cual nosotros vivimos, cree y piensan. Ellos no buscan a Dios, ellos buscan sus pensamientos, ellos buscan sus sentimientos, ellos buscan lo que a ellos les hace sentir bien. Por eso la sociedad se está cayendo en pedazos, porque no conocen discernir entre la luz y la oscuridad. Y como no saben discernir, no pueden tener celo por Dios. Pero este hombre Finés tenía celo. Y dice la Biblia de que Dios miró que este hombre, lo que él hizo, Dios miró el celo de este hombre y lo recompensó. Le dijo a Moisés, tómame a este Finés, tómalo y quiero que lo pongas a él y a su descendiente como un sacerdote mío. Le dio honor, le dio recompensa a este simple hombre que no pertenecía a ser sacerdote, no pertenecía a que su descendencia fuese parte del sumo sacerdocio, pero agradó a Dios su celo. Póngase a pensar en eso. Agradó a Dios su celo. Hoy en día yo creo que a veces malinterpretamos esta palabra, porque celo no es criticar, celo no es destrozar a alguien verbalmente, celo es hacer algo al respecto para corregir. Lo que Finés estaba haciendo en este caso, él estaba corrigiendo al pueblo y tuvo éxito en la porción de esta semana. Él logró cambiar y quitar las consecuencias, el juicio y el furor del Señor. Y dice la Biblia que el furor del Señor se apartó a causa de este hombre. Un hombre tuvo la fuerza y dio el ejemplo para que toda una nación regresara a los pies del Señor. Póngase a pensar en eso. Porque todos conocemos a personajes que cometen errores y afectan a otras personas y los alejan de Dios. Pero aquí sucede lo opuesto. Este hombre corrige al pueblo y el pueblo se corrige y se acerca a Dios a causa de los hechos del celo de este hombre. Es muy interesante notar de que cuando hablamos de celo, en el Nuevo Testamento podemos mirar y recordar el celo del Señor Jesucristo cuando entra al templo. ¿Cuántos han leído esa porción? Cuando el Señor entra al templo y mira a gente que está vendiendo y se enoja, le da celo por su casa y voltea las mesas. ¿Cuántos han leído esa porción? Mucha gente no entiende esa porción. ¿Por qué tuvo celo el Señor Jesucristo al entrar al templo? ¿Es porque estaban vendiendo? No, en el templo siempre se vendía. En la parte de exterior siempre se estaba vendiendo. Por miles de años se ha vendido. Toda persona que venía a ofrecer sacrificio al Señor, todo judío, tenía que cambiar el dinero de la región que venían y tenían que comprar
los animales que se vendían ahí, porque esos animales habían sido crecidos conforme a la palabra del Señor. ¿Por qué se enojó el Señor? ¿Alguien sabe? ¿Por qué le entró al Señor Jesucristo celo? En los evangelios. Le voy a dar una ayuda. Los dueños de todo ese mercadillo eran los saduceos. Ellos tenían una monopolio, gracias. Tenían un monopolio de los precios de los animales que se estaban vendiendo. Y como ellos sabían de que ellos controlaban los precios, cuando llegaban las fiestas del Señor, el Pentecostés, cuando llegaba la Pascua, Pesaj, cuando llegaban los tabernáculos, cuando llegaba el día de la expiación, cuando llegaban el día de los primeros frutos, y ellos levantaban los precios, subían los precios. ¿Dónde usted ha visto eso? ¿Dónde ha visto eso? Ahora con el huracán, usted miró que la gasolina subió en algunas gas stations. Miré $4.50 en una gasolinera. Y antes del huracán eran $2.84. ¿Qué hizo los dueños? Elevaron los precios. ¿Es justo eso? ¿De qué se trata la palabra de Dios? De justicia. Mas el justo por la fe vivirá, dijo Habacuc. De eso se tratan los mandamientos. De eso se trata la palabra de Dios, de justicia. El Señor Jesucristo le entró celo porque miró que los saduceos estaban tomando ventaja de los precios de los animales que estaban vendiendo para ofrecerlos en su casa, y se enojó y tomó las mesas y las volteó. Celo, diga celo. Es importante porque la mayoría de la porción de esta semana habla de este hombre llamado Finés. Trata del celo que mostró Finés. En el libro de los Salmos hay un verso. Cuando fuimos a NYC el año pasado, hubo un predicador, no me acuerdo de su nombre ahorita, que predicó sobre un verso en el libro de Salmos donde dice que el justo, y estoy parafraseando, el justo odiará el pecado. Y eso es algo que realmente hoy en día no lo hemos escuchado. Que el ser justo, el querer agradar a Dios, el querer acercarte a Dios, el querer orar, el querer ayunar, el querer entender la palabra de Dios, el querer ser lleno del Espíritu Santo, el querer ser santo a tu capacidad humana para Dios, te conlleva a odiar el pecado, te conlleva a tener celo por Dios, te conlleva a odiar lo que la sociedad hace en contra de la palabra de Dios, te conlleva en contra de la injusticia. En esta porción observamos también el census, diga el census. Este es el segundo census que miramos que Moisés va a tomar en el libro de Números. Es un census muy interesante porque es un census donde se muestra transición en el pueblo de Dios a causa de Finés y el celo de Finés. ¿Qué es un census? ¿Alguien que me diga? ¿Qué es un census? ¿Ok? Contar a la gente es contar toda la gente, correcto. Dice la Biblia que el Señor le dijo a Moisés, ve y cuenta, toma un census del pueblo. Y hay un rabino muy famoso por el nombre de Rashi que nos comenta de que este fue un momento de cambio en el pueblo. Fue un momento donde la enfermedad cambió y el pueblo comenzó a sanar. El pueblo comenzó a alejarse de la idolatría, de la fornicación, lo que los maldianitas les habían introducido a ellos. Y miramos, si usted mira la imagen, usted puede mirar los dos censos de las tribus: Rubén, Simeón, Gad, Judá, Isaacar, Zabulón, Manasa, Efraín, Benjamín, Dan,
Asher, Naphtali. Usted puede mirar en el capítulo 1 y en el capítulo 26 los números diferentes. ¿Qué observa usted que es diferente a estos dos censos? Mire los números. ¿Qué observa usted? Generalmente, ¿alguien? ¿La tribu de Rubén está aumentando o está disminuyendo? Con el dedo, bajó. ¿La tribu de Simeón está subiendo o bajando? Está bajando y bajó bastante. ¿La tribu de Gad está subiendo o bajando? Está bajando. La tribu de Judá que estaban al salir de la tienda del tabernáculo, de acuerdo al libro de Números, ¿subió o bajó? ¿Subió? Sí, subió tantito. La tribu de Isaacar, ¿subió o bajó? Subió. La tribu de Zabulón, ¿subió o bajó? Subió. Manasa, subió. Efraín, bajó. Benjamín, subió. Dan, Asher, Naphtali. Generalmente cuando usted toma todos estos números, generalmente hablando, la población disminuye tantito. Disminuye tantito porque ¿qué había sucedido en el pueblo? Por 39 años Dios ha estado tratando con ellos, con Moisés, con Aarón. ¿Y qué es lo que estaban haciendo en el desierto? ¿De qué se trata todo el libro de Números? Están en el desierto caminando y ¿qué? ¿Quién se levanta? Coré. ¿Quién se levanta? Balaam. El profeta Balaam en contra de ellos. ¿Quién se levanta? Balac. El rey Balac. ¿Quién se levanta? Abidam. ¿Quién más se levanta? Los moabitas. Miramos enemigos que vienen contra el pueblo de Dios y miramos que el pueblo de Dios batalla. Dentro del mismo pueblo hay gente que quiere seguir adelante y servirle a Dios, y hay gente que titubetea, dicen en México. ¿Sí sabe qué es titubetear? Claudicar. Que no están fríos, dice el libro de Apocalipsis, ni caliente, sino que están tibios. ¿Usted conoce a alguien así? Tibio, que ni muy, ni para acá, ni para allá, ni avanza, ni se regresa, sino que está estancado ahí. Y miramos que el pueblo de Dios batalla, y Dios está tratando con ellos, y trae juicio, y trae furor, y trae palabras de Dios, y trae milagros, y trae prodigios, y el pueblo comienza a marchar adelante lentamente. 39 años, hermanos. Una generación completa, Dios tratando con el pueblo de una forma o de otra. Cuando el Señor Jesucristo vino en el Nuevo Testamento, miramos una forma de census. Miramos que el Señor Jesucristo vino ¿por quién? ¿Qué dice ahí? ¿Por quién vino Jesús? Por las ovejas perdidas de... ¿Y quién son las ovejas perdidas de Israel? Comenzar con la G de Gámez. ¿Quién son las ovejas perdidas de Israel? Los gentiles. ¿Y quién son los gentiles? Nosotros, diga. Los que no sabemos la palabra de Dios, los que no sabíamos la palabra de Dios, los que no sabíamos practicar los mandamientos del Señor, los que estábamos perdidos, porque no lo sabíamos, no lo entendíamos. Y cuando el Señor viene, nos invita a que entrar ¿en qué? ¿A qué nos invita el Señor? A entrar comienza con la R. En el reino
De eso se trata todo esto. ¿Por qué soy bautizado en el nombre de Jesús? ¿Por qué soy lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué me arrepiento? ¿Por qué busco el Espíritu de Dios? ¿Por qué quiero obedecer sus mandamientos? Porque cuando Él venga, cuando el Rey venga y se siente en Jerusalén, en su trono, en el monte de los olivos, en el tabernáculo, yo quiero ser parte del reino. De eso se trata. Y Jesucristo invita a todo mundo a entrar al reino. Lo único que tienes que hacer es negarte a ti mismo y seguirle. Así de fácil. Eso es más o menos es lo que estaba sucediendo en el segundo census, en el libro de Números, cuando Dios le pide a Moisés, cuenta al pueblo por segunda vez. Parece ser que este es el pueblo que va a entrar a la tierra. Estos son los que van a recibir mi reino, porque entrando a la tierra iban a comenzar el establecer el reino de Dios. Piense en eso. ¿Y qué significa seguir a Jesús? ¿Significa ir a la iglesia una vez a la semana? No. ¿Significa que tengo que llorar cuando predica el pastor? No. ¿Significa que cargo una Biblia de 10 libras una vez a la semana? No. ¿Qué significa seguir a Jesús? ¿Cómo seguimos a Jesús? Queriendo imitarlo, tratando de vivir conforme Él vivió, comer como Él comió, si es posible vestir como Él vistió, si es posible enseñar como Él enseñó, si es posible celebrar lo que Él celebró. Y esto es extraño para nosotros, porque nosotros venimos del catolicismo, nosotros venimos de la tradición, nosotros venimos del mundo, donde nuestros amigos y nuestros compadres y nuestros familiares que no conocen la palabra de Dios nos estaban dirigiendo. Póngase a pensar en eso. Puedo decirlo hoy. ¿Se acuerda cuando celebrábamos la Pascua? ¿Sí se acuerda? Que agarrábamos conejos y mis padres me tomaban a mí en lo personal y me llevaban a buscar huevos que tenían confeti y tomábamos esos huevos y buscábamos a gente y los golpeábamos en la cabeza y de vez en cuando había un huevo que no había, que era crudo y que tenía una yema todavía y era una broma entre la familia. Y nosotros lo hacíamos sin saber por qué. Simplemente lo hacíamos porque nuestras familias lo habían hecho y ellos los habían hecho y nuestros antepasados de generación en generación en generación. Pero si usted se pone a investigar, se dará cuenta que está celebrando un dios pagano, que está celebrando una diosa de la fertilidad del río del Nilo, que proclama fertilidad. Por eso están los conejos, porque los conejos simbolizan fertilidad. ¿Cuándo ha visto usted un huevo salir de un conejo? Jamás. Y si usted investiga, se da cuenta que es una práctica pagana, absurda, loca. Pero no lo sabíamos. No lo sabíamos, lo hacíamos porque se nos enseñó, pero nunca lo cuestionamos, nunca lo pensamos, nunca nos dimos cuenta. Y el Señor dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Yo soy un Dios celoso. Tú me vas a servir, tú vas a ser mi tesoro especial. Yo quiero que tú seas santo y separado para mí. Sélo como finés. Pero no lo sabíamos. Mucha gente todavía no lo sabe. Otra observación de esta porción, ya estoy terminando, es el sucesor de Moisés llamado Josué. Diga Josué. El Señor le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Has sido un excelente líder, pero te rebelaste contra mí cuando fuiste a la roca y la golpeaste 2 veces. ¿Cuántos han leído esa porción del libro de Éxodo? El Señor le había dicho, golpea la roca una vez y saldrá agua. Moisés fue y la golpeó 2 veces porque estaba enojado con el pueblo. Y el Señor le dijo, por causa de esta pequeña rebelión de tu parte, Moisés, no vas a entrar al pueblo, no vas a entrar a la tierra, no vas a entrar a establecer el reino que yo te di. ¿Por qué piensa usted que el Señor no permitió que Moisés entrara a la tierra prometida? Porque fue desobediente. ¿Pero por qué más? ¿Quién era Moisés?
Sacó al pueblo de Dios de Egipto, correcto. Este era un hombre. Dice la Biblia, las Escrituras, que nunca ha habido un profeta como Moisés. El libro de Éxodo nos dice de que el Señor le dijo al pueblo: nunca más me voy a presentar de la misma forma que me he presentado a Moisés, nunca más lo voy a volver a repetir con nadie más. Moisés fue el único que habló con Dios, que escuchó la voz audible. Escúcheme bien. Escuchó la voz audible. Estaba escuchando la voz del cielo hablar con él. Ningún otro profeta escuchó eso. Fue el único que fue delante de Dios, y la Biblia dice, y ese hebraísmo dice, y lo miró cara a cara. Nadie más hizo eso. Nunca ha habido otro profeta como Moisés. Sin embargo, Moisés tenía una gran responsabilidad porque él era el líder. ¿Cuántos de ustedes son líderes de su familia? Aquí hay líderes hombres y hay líderes mujeres. Los rabinos dicen que la razón que Dios no perdonó a Moisés, no le permitió entrar al pueblo, a la tierra prometida, es porque cuando estás en liderazgo, cuando estás dirigiendo a gente, el estándar es más alto. La gente te está mirando a ti. Si Dios permitía que Moisés se saliese con golpear la roca 2 veces, entonces Dios tenía que permitir a los demás. Es lo que dicen los rabinos. El Señor le dice a Moisés: quiero que escojas a un muchacho llamado Josué, que has discipulado por tiempo. Josué no era un personaje cualquiera, era la sombra de Moisés. Cuando Moisés entraba a la tienda del tabernáculo, ¿quién estaba ahí? Josué. Cuando estaban peleando el pueblo de Dios, ¿dónde estaba Josué? Cuando Moisés estaba enseñándole al pueblo los mandamientos, las palabras de Dios, ¿quién estaba escuchando? ¿Quién conocía la palabra que había escrito Moisés, que había recibido del Señor? Era una persona que había pasado sus días aprendiendo y absorbiendo y chupando todo lo que Moisés tenía. Y el Señor dio cuenta de que este muchacho anhelaba lo que Moisés tenía. Y el Señor le dice a Moisés: ve y escógelo a él. Y pon tu mano sobre él delante del pueblo, ora por él, decláralo de frente del pueblo. Es más, dice el verso, el Espíritu con letra mayúscula, indicando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está sobre Josué. En otras palabras, había un deseo en este muchacho de vivir para Dios. Y Dios le dice a Moisés: ve y escógelo a él, porque él tiene un deseo de vivir para mí. Y dice la Biblia en esta porción de que Moisés lo hace como tal. Porque en el judaísmo hay una idea que quizás es un poco extraña a algunas personas, pero en el judaísmo existe la idea de que la gente quiere que su sucesor sea mejor que él. En otras palabras, Moisés anhelaba que Josué fuese un mejor líder de lo que él fue. Usted y yo que conocemos la historia, ¿fue Josué mejor líder que Moisés? Díganlo, ¿sí o no? Sí, fue un mejor líder. Nosotros sabemos que entró a la tierra prometida, solamente tuvo una derrota en todo el libro de Josué. Y no fue culpa de él, sino que alguien en el pueblo tomó del anatema, tomó un manto babilónico, tomó unos plata y oro que no le pertenecía, y a causa de eso Josué fue derrotado. Pero nunca tuvo derrota en su vida. Y él se puso enfrente de la gente y les dijo enfrente de ellos al principio del libro: decidan ustedes a quién van a servir, pero yo y mi casa vamos a servir al
a Jehová. Escojan lo que ustedes van a hacer. Él era un muchacho decidido. Él era un muchacho enfocado. Él era un muchacho entregado. Él era un muchacho que sabía la palabra de Dios. Él era un muchacho que había absorbido todo lo que Moisés tenía para enseñar. Él era alguien que había llamado la atención de Dios con su forma de vivir. En el Nuevo Testamento miramos en el libro de Hebreos capítulo 2, cuando se menciona el nombre de Josué, y él es presentado como alguien que fue todavía más mejor que Moisés. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: no se asombren, estoy parafraseando, no se asombren de que yo he sacado demonios, no se asombren de todos los milagros que ustedes han visto, cosas mayores harán ustedes. Porque existe esta idea de que tu sucesor, tu discípulo, sea aún mejor. Denle un aplauso al Señor. Y la última porción de la porción de esta semana menciona las ofrendas, diga las ofrendas. Y menciona las 7 fiestas del Señor. Las ofrendas son muy importantes, en primer lugar porque son un mandamiento. En segundo lugar porque nos muestran cómo Dios quiere ser número 1 en nuestras vidas. Y hoy en día la gente tiene un problema cuando uno habla de dinero. Todo el mundo se ofende. Nadie quiere escuchar que le pidan dinero. Y yo entiendo. Pero cuando usted va a la palabra de Dios, el Señor quiere ser número 1 en nuestras vidas. Y la única manera que Él es número 1 es de que nosotros pongamos nuestra ofrenda, nuestro dinero en donde Él está. En cada fiesta que se menciona, el Señor pide una ofrenda. Póngase a pensar en eso. Si usted va y celebra la Pascua con el conejo y el huevito, eso le va a costar a usted dinero. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted celebra la fiesta de la Pesá, que es la verdadera Pascua, que celebró Jesús y sus discípulos y todos los que están en la Biblia, debe de costarle también algo. Si usted va y celebra Navidad y va y compra regalos para celebrar a un hombre vestido de rojo con un árbol que tiene dentro de su casa, usted va a gastar dinero y no le duele. Coca-Cola inventó a ese hombre, no existe. Es un invento de Coca-Cola para vender más Coca-Cola. Vaya, investíguelo y hacer más dinero. Y funciona. El árbol no se queda atrás. Lo decora la gente con tantas cosas. Gastan dinero. Pero cuando se trata de celebrar una fiesta del Señor, la fiesta del tabernáculo, el día de la expiación, los primeros frutos, se les pide que traigamos algo que represente lo mejor de lo mejor que nosotros tenemos. Los seres humanos somos fijados. Ese es un problema. Es un problema para Dios. Es un problema para la palabra de Dios, porque donde está tu dinero, ahí está tu corazón. Y si nuestro dinero no está en buscar las cosas de Dios, si nuestro dinero no está en buscar a Dios, wow, eso te aleja de Dios. El no dar de tu corazón te aleja de Dios. El dar de tu corazón te acerca a Dios. Te lo digo porque tengo 33 años dando al Señor dinero, fuerza, energía, diezmos, promesas, ofrendas, lo que se necesite. Los sábados, el servicio, cuando no hay servicio, lo que se tenga que hacer. Y quiero que sepas que me ha acercado a Dios. Todo lo que he dado a través de mi vida, dinero, esfuerzo, energía, sudor, me ha acercado a Dios. Cuando doy mi ofrenda, me acerca a Dios. Cuando doy mis diezmos, me acerca a Dios. Porque estoy invirtiendo en el Dios que me llamó. No tan solo le sirvo con labios, no tan solo le sirvo con lengua, no tan solo le sirvo con pensamiento, le sirvo como Él me está pidiendo, con demostración de mis finanzas. Miren el pueblo. En cada fiesta el Señor les pedía al pueblo, traigan algo. ¿De qué se tratan las fiestas? Aquí están: Pesa, panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, fiesta de las trompetas, día de la expiación, día de los tabernáculos.
¿Qué mencionan las fiestas? Hablan de la muerte de Jesús. Hablan de que fue levantado de entre los muertos. Hablan de que fue mandado por el Espíritu. Hablan de que regresará. Hablan del juicio contra la humanidad. Hablan del matrimonio entre el Cordero de Dios y su pueblo. De eso se tratan las fiestas. Póngase a pensar en eso. Si usted no sabe las fiestas, es ok. Estamos aprendiendo a celebrar las fiestas, a lo mejor de nuestra capacidad humana. En esto termina la porción. Y si usted ha estado estudiando la Biblia con nosotros, usted debería, al igual que nosotros, estar reeducándose en lo que celebra, en lo que practica, en cómo piensa, en las decisiones que toma. De eso se trata la palabra de Dios, de que no nos quedemos como entramos por esa puerta. Yo conocí al hermano Espinosa hace 20 años atrás, casi 23 creo, años atrás. No somos los mismos jóvenes que éramos 23 años atrás. A través de la palabra de Dios hemos permitido que la palabra de Dios nos enseñe y nos instruya y nos cambie, y nos hemos arrepentido y hemos confesado y hemos pedido perdón y hemos corregido a lo mejor de nuestra capacidad, y todavía lo estamos haciendo, porque todavía no sabemos todo. Todavía anhelamos agradar a aquel que nos llamó. Todavía tenemos ese celo que tenía este hombre llamado Finés. Todavía no hemos llegado. Hasta el último día de nuestras vidas queremos ser un poco más como Finés y agradar a aquel que nos llamó. Pongámonos de pie en esta tarde. Vamos a orar en este día para quedar despedidos. Vamos a orar por nuestra ofrenda y nuestros diezmos, si hermano Espinosa nos puede ayudar.